I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Yes, I can. Doubt, better leave. I'm running with this plan. Pull me, grab us in the bucket, can't have me. I'll be the president one day. January 1st. Oh, you like that gossip? Like you the one picking what gossip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like a win in my chest to that sun. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. Oh, body boy, plus way back. I got a feeling it's a rap. ASAP. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling. The mountain top, walk on water. I got power, feel so royal. 1 second, I'ma strike for you. Diamond, platinum, no more for you. That adrenaline, never giving in. Giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles gunning from the pitcher's mouth. Straight game face, it's game day. See me running through the crowd, feeling melee. No trick plays, I'm Bill Gates. Take a genius to understand me. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling. Gotta love the life that we live in. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Bien, buenas noches, jóvenes. ¿Quién vive? Buenas noches. ¿Que han aprobado? A ver, contesten. Nadie aprobó. Nadie aprobó aparentemente la materia en el examen. Bueno, espero que todos estén bien. ¿Teníamos algo para hacer ahora? ¿Teníamos algún trabajo o algo? ¿Alguien que me comente? No, Inge. ¿Nada? Bueno, entonces continuemos. Continuemos con lo que estábamos haciendo. Redes 1.
Estábamos haciendo los cálculos de Ethernet, me acuerdo, ¿no? Que hicimos algo. Sí, conversamos de que, claro, esto, a ver, no sé si lo estoy mostrando. Creo que no, pero ahora sí. Esto creo que fue lo último que hicimos. No, no era esto. Era esto. Bueno, ok. Habíamos comentado de que cuántos cálculos en Ethernet, y habíamos visto que en realidad la trama de Ethernet no es que navega como aparece en los textos, ¿no? Sino que en realidad es vamos a decir, viene a ser como una manguera que está saliendo de un lado y va saliendo por el otro, ¿no? Entonces, no voy a poner color. Ya, entonces, vendría a ser más o menos como una manguera que no termina de salir de un lado, se propaga a la velocidad casi de la luz, ¿no? Hemos calculado que se demora 1,67 microsegundos y chan, llega hasta el otro lado y después cada vez que yo meto un byte aquí, es un byte que sale, o un bit, lo que sea. Cada vez que introduzco algo, eso es lo que sale al otro lado. Y entonces habíamos comentado de que todo este segmento era el preámbulo solamente. Entonces, si había una colisión, colisionaba cuando estaba introducido el preámbulo y lo demás recién se empezaba a introducir, etc. Esto quedó claro, ¿no? Entonces, que no es como aparece en los textos que el paquete sale y el paquete viaja, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no existe esa forma, sino que ya analizando en cálculos vemos que en realidad la trama no termina de salir, ni siquiera el preámbulo cuando ya llega al otro lado. ¿Ok? Eso quedó claro. Y también habíamos hablado de que había una red diferente que se llamaba de Token Ring, que lo que sí era es que necesitaba tener una estación maestra para que el token o el elemento que gira pueda llevar la información. Entonces, si esto, véanlo como un camioncito, ¿sí? Que está pasando por cada una de las estaciones y entonces la estación mira, ¿está vacío el camioncito? Sí, entonces tengo un paquete que mandarle a Juan, a Pedro, lo carga y sigue dando vuelta el token cargado y cuando llega Pedro, Pedro lo descarga y lo deja el token vacío y etcétera, y entonces el proceso es muy interesante y muy eficiente. Funciona bien, solo que necesitamos tener estaciones maestras y secundarias para que la red no se caiga, ¿no? Y bueno, ¿qué más hicimos? Dijimos aquí, ¿cuál es el objetivo del preámbulo? Ya hemos visto el objetivo del preámbulo es informar y hacer sincronización con todas las máquinas. Y también hemos visto que también sirve para que si hay colisión sea en esta parte del preámbulo y no en toda la otra parte. Y nada más, listo. Ok, ahora aquí había, este es un ejercicio que, a ver, lo vamos a hacer ya que estamos en ello. Bueno, vamos a ver. Así es la historia. En 1973, más o menos este señor por ahí, este señor Bob Metcalfe, desarrolló Ethernet. Y Ethernet cuando fue desarrollado, primero fue a 2 megabits, después no sé qué, no sé cuánto. Finalmente se definió que iba a trabajar a 10 megabits por segundo, que es esa la velocidad más común que nosotros ya conocemos en los textos, etcétera. 10 megabits se estandarizó en los años 80 y algo, la IEEE lo estandarizó, bueno, etcétera. Entonces, bueno, por supuesto, en la actualidad ya aparecieron las de 100 megabits, apareció lo de 1000 megabits, lo de 10.000 megabits o 10 gigas, y se supone que ya apareció la de 100 gigas.
O sea que ha ido evolucionando y la gente cuando habla dice, no, ya 10 megabits es muy bien, este es muy lento, no, vamos a ir a, compremos de gigas, compremos de 10 gigas y finalmente no sabe, me parece que no sabe de lo que está hablando. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a hacer unos cálculos. Vamos a suponer que nosotros tenemos una red antigua, bien antigua. Antigua, tan antigua que es de las primeras, de 10 megabits. Tenemos la red, está conectado y viene el que hace desarrollo de software y dice, no, lo que pasa es que en mi sistema no funciona porque es lenta la red. Ok, veamos qué tan lenta es. Primero, todo el mundo sabe que una hoja carta, ¿cuántos caracteres le entran en una hoja carta? A ver. Bueno, aquí está. Solo que lo lean. Normalmente, cuando nosotros escribimos de pe a pa en una hoja carta hay 80 caracteres de ancho. Obviamente estamos hablando de un carácter de 10 o de 12 caracteres por pulgada, que son los que se pueden leer. No ahora que pueden imprimir cualquier cosa porque hay un trufón, ¿no? O sea, pero caracteres que puedan ser legibles, 80 caracteres por línea, y de arriba hasta abajo hay 60 líneas. Por lo tanto, nosotros si pudiéramos imprimir desde el principio toda la hoja hasta el final, estaríamos imprimiendo 4.800 caracteres en una página. Bien. Entonces, ya sabemos que una página son 4.800 bytes. La pregunta es entonces, a esta velocidad de Ethernet vieja, obsoleta, antigua de hace, qué sé yo, 50 años, ¿cuántas páginas llenas puedo transmitir en un segundo? Es decir, de estas llenas de principio a fin. Entonces, tenemos todos los datos, tenemos cuánto llega a una página, nosotros sabemos que tenemos 10 exponencial, o sea, estos 10 megabits lo puedo poner 10 exponencial a la 6 dividido entre 8, que me va a dar los bytes, y si lo divido entre 4.800 me da más o menos 260 a 300 páginas, porque nadie escribe de pe a pa los caracteres, si no hay espacios, hay vacíos, etc. Entonces, aproximadamente entre 260 y 300 páginas se pueden transmitir en un segundo. ¿Qué significa eso? Es un libro. ¿Sí? Un libro tiene 260, 300 páginas. Entonces, el contenido de un libro se puede transferir en un segundo a esta velocidad. Entonces, la pregunta es, ¿eso es poco o es mucho? ¿No? Un libro cada segundo. Entonces, ahí empieza, uno dice, a ver, de verdad, la cantidad que estamos transfiriendo es un libro cada segundo. Punto. No, tu software no va a fallar porque la red sea de 10 megabits. Habrá otras razones, pero lento no es. ¿Sí? Por supuesto, las de 100 megabits será 10 veces más rápida. Ya no será un libro, serán 10 libros por segundo. Y la otra será más rápida aún, la de giga, 100 libros por segundo. Y la otra, 1000 libros por segundo. Entonces, el tema de que muchas personas hablan solo porque la moda dice que tengo que ir al equipo más rápido, etc., no es necesariamente cierto que yo las pueda estar utilizando o necesitando. ¿Sí? De hecho, en sistemas industriales se sigue trabajando con 10 megas como si nada, porque las velocidades que necesitamos en sistemas industriales de control y de cosas, no necesitamos ni eso. Necesitamos velocidades bajas, porque lo que se transmite ahí son... nos hemos acostumbrado a recibir todo en tiempo real, pero en tiempo real las cosas de sistemas industriales es muy bajo, o sea, las velocidades. Entonces, esto lo hago para que ustedes entiendan de que en realidad hay mucho, vamos a decir, uno cree que 10 megabits ya está fuera, ya está obsoleto. No es tan así, todo depende. Puede usarse y puede seguir usándose, y de hecho se sigue usando 10 megabits para muchas cosas.
Lo que ha sucedido es que los programadores o los que hacen sistemas, los que hacen software, cada vez utilizan más recursos, porque ese es el negocio, ¿no? El negocio es utilizar más recursos. Por eso ven que Windows sale con un procesador diferente. Windows, Intel y Microsoft van de la mano, así que bueno, que cada vez crean procesadores diferentes con software diferentes, cada vez más grandes y por supuesto más proceso. Pero bueno, ese es el concepto. ¿Ok? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Quedó claro esta idea? Carol, Sí, sí, ingeniero. ¿sí? Bueno, Kevin, Andrés, ¿todo queda claro? Así que hay que nomás tomarle en cuenta de que las velocidades pueden ser diferentes. Bien, a partir de ahora entonces entramos a otro tema. Con esto hemos terminado capa 2. No, obviamente hay otros protocolos, pero ya ustedes ya tienen la capacidad de mirar cómo funcionan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Ethernet y HDLC son dos protocolos de capa 2 que más o menos los hemos visto, no como quisiera, pero bueno, más o menos in extenso. Ahora entramos. Ingeniero, estos dos son los más importantes, ¿no? Sí, sí, en LAN Ethernet es dominante total, ¿no? En LAN yo creo que no existe ninguna otra red LAN en la actualidad. Y si existiese, debe ser el 0,0001%, ¿no? Es decir, no hay duda de que Ethernet es el protocolo dominante en redes LAN, ¿ya? Y en redes WAN también es dominante IP, ¿no? Entonces, en redes WAN en capa 2 hay varios protocolos. En capa 2 HDLC sigue funcionando, pero hay otros protocolos de otras tecnologías que han salido que podrían estar siendo usados. Por ejemplo, hay protocolos que ya han desaparecido, unos que se llamaban SLEEP. CSLEEP, continúa existiendo PPP, o sea, Point-to-Point Protocol se llama. Continúa existiendo PPOE, que es otro protocolo que también usan los carriers, pero entre lo que importa es que el protocolo HDLC que está encapado sigue funcionando en la actualidad. Todos los elementos routers tienen ese protocolo habilitado, se puede seguir utilizando, pero podría utilizarse otro también. Así que se ha visto un par, uno de WAN y uno de LAN, para que ustedes tengan la habilidad de poder mirar cualquier otro protocolo y entender, tiene una cabeza, tiene una cola, esto funciona así, funciona así. ¿Ok? Más o menos ese es el concepto. Bien, nos metemos ahora a capa 3. Ok. Capa 3, bueno, en realidad vamos a hablar del juego de protocolos TCP/IP. ¿De acuerdo? Bueno, esto lo voy a agrandar un poco porque aquí es una historia no oficial. Esto que voy a contar no necesariamente es la realidad, pero mucho tiene que ver. Ok. Peor ahora, con todo esto de la guerra. Bueno, Estados Unidos, aquí yo tengo un mapa político de Estados Unidos, que casi todos por la forma y el tiempo que pasamos en la televisión, sabemos que eso es así, ¿no? Funciona. Entonces ya sabemos de memoria, el mapa de Estados Unidos es ese, ya sabemos que así es. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, les digo por eso esto que voy a hablar es una historia no oficial de cómo sucedieron las cosas y de cómo apareció el protocolo TCP/IP. En los textos está de otra forma, pero no importa. A ver, Estados Unidos fue, junto con los aliados, vencedores ni tanto, sino se dividieron Europa, ¿no? Ganaron a los alemanes y a quienes estaban. A ver, ustedes que están ahí, ¿saben a quiénes peleaban contra quiénes en la Segunda Guerra Mundial? ¿Quiénes eran quiénes? Los aliados contra los alemanes, los estadounidenses, ¿Y quiénes eran aliados? los Estados Unidos, a Francia, a Rusia.
Increíble, ¿no? Obviamente Rusia ayudó, a ver, era contra tres países fundamentalmente, que era Japón. Japón era aliado de Alemania, ¿no? Y también, si no me equivoco, estaba Italia. Bueno, como sea, los nazis que tanto hablan ahora, Hitler y todo fue derrotado por ese grupo de países liderados por Estados Unidos que ingresaron a Alemania y al mismo tiempo que los aliados iban hacia el este, o sea, recorriendo, liberando todo lo que es, bueno, Inglaterra nunca cayó, pero liberando Francia, liberando todos los otros países que habían caído, Polonia y todos los demás, los van sacando a los alemanes y los rusos por el otro lado aterrizan, llegan por llegan por el otro lado y se dividen fundamentalmente Europa. Y hacen el muro de Berlín y hacen toda esa historia y entonces crean dos bloques, el bloque socialista, ¿sí? Porque ya Rusia era socialista en esa época, y entonces crean el bloque socialista o el bloque que se llamaba el Pacto de Varsovia, y los americanos crean lo que ahora conocemos como la OTAN y está de moda, ¿no? Por el tema de la guerra. Bueno, desde la Segunda Guerra Mundial aparece un concepto que se llama la Guerra Fría. En teoría, la Guerra Fría era porque nunca había realmente guerra, sino que era puro peleas a niveles artísticos, deportivos y de todo, de a ver quién hacía la cosa mejor, ¿no? Entonces el bloque socialista, o sea, el bloque de Rusia con lo que se llamaba URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, o Socialistas Soviéticas, que era un conglomerado de países que estaba al frente del otro lado, empezaron a crear armas, a crear todo, de forma tal que cada bloque quería obtener la supremacía por cada uno de los, ¿no? Y ahí empezaron a crear armas y empezaron quién tenía la bomba más grande, y empezaron entonces los americanos y los europeos también a crear bombas y bombas y bombas y bombas y bombas. Porque esta historia de la cuestión nuclear ya venía desde que Estados Unidos arrojó las bombas en el año 1945 en Nagasaki, en Japón, y se dieron cuenta del poder destructivo que tenía. Hasta con 2 bombas que lanzó Estados Unidos, Japón se rindió. Entonces, los rusos, los rusos también después de eso no tenían bombas nucleares, empezaron a desarrollarlas. Bueno, finalmente en los años 50 desarrollaron bombas nucleares y empezaron a fabricar bombas. Ahora ya sabe todo el mundo que tienen miles de bombas nucleares. Y Estados Unidos también, por supuesto. Aquí en esta figura, si ustedes ven unos triangulitos que obviamente no son todas, pues son miles los lugares que tienen, pero esto da para entender el concepto. Estos son los silos nucleares, es donde se alojan, están debajo de tierra o en una serranía o en lo que sea. Hay muchos lugares en Estados Unidos donde están los silos nucleares. Estos silos nucleares, obviamente, en caso de una guerra, empiezan a disparar sus cohetes y obviamente están programados para ir a algún lugar, normalmente hacia Rusia o hacia cualquier lado. Estos silos nucleares necesitaban una red de comunicaciones, ¿sí? Y estas redes de comunicaciones, y todo es gobernado obviamente por sistemas automatizados y de control general, ¿no? Todo eso tiene que estar centralizado en un control, el famoso botón rojo, ¿no? Que el presidente de Estados Unidos siempre lleva en una maletita y el señor Putin lo tiene en otra maletita, porque ellos son los que dan la posibilidad de que si hay o no hay el disparo de estos misiles. Bueno, eso era hasta antes de esta guerra, digamos. Bueno, entonces en la época, estamos hablando de los años 60,
En los años 60 ya había una red de silos en Estados Unidos muy grande, pero había un problema. Y el problema que había era que la empresa que controlaba los enlaces, las comunicaciones, etcétera. Vamos a suponer, solo por ejemplo, no es verdad, pero solo por ejemplo vamos a suponer que haya sido la IBM. Habían otras empresas, por supuesto, pero vamos a suponer que haya sido la IBM porque ustedes conocen quién es la IBM. IBM es una de las empresas más grandes de computación, etcétera. Entonces, suponiendo que fuera la IBM que controlaba todos los hilos a través de su sistema de comunicación y sus protocolos y todo lo que sea. En los años 60, un grupo que se llama el Grupo de Defensa y de los Estados Unidos, una cosa que se llama DARPA, hicieron un análisis que se llama análisis de situación. Y dijeron, a ver, bueno, ¿quién es el que nos maneja todo el sistema de comunicación? La IBM, por decir. Ah, la IBM, sí. Oye, pero la IBM cotiza en la bolsa. Es decir, es una empresa que cualquiera que tenga plata puede ir comprando acciones. ¿Sí? ¿Es cierto? Sí, es cierto. Ya saben ustedes el concepto de libre mercado, ¿no? ¿O no? Hola, hola. No, ¿Mm? ¿Saben qué es libre mercado? Es lo que sucede en Estados Unidos, una empresa que uno hace y que si le está yendo bien, si uno quiere crecer o más, pone sus acciones a la venta y cualquiera puede comprar, etcétera. Lo ha hecho Elon Musk, lo ha hecho todo. Ese es el libre mercado. Es decir, yo hago una cosa, doy pie con bola en un negocio, lo hago crecer y empiezo a recaudar más, a ser más grande cada vez, etcétera, etcétera. Pero eso va a estar en función de subir y bajar de acuerdo a cómo me vaya yendo, digamos, ¿no? Entonces, libre mercado es básicamente tener la libertad de poder ofrecer lo que uno hace, digamos, al mundo y que el que quiera compra, pues, ¿no? Entonces, en este análisis de situación se dieron cuenta de lo siguiente. Dijeron, bueno, a ver, o sea que estos señores, de IBM cotizan en la bolsa, ¿sí? Ok, entonces si cotizan en la bolsa, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es muy simple, dice, ¿no? A ver, ¿dónde está? Estoy buscando, se me perdió mis dibujos. Acá. Bueno, dice, si la IBM pone X cantidad de acciones, ¿sí? En la bolsa. Vamos a suponer, pongo 10 millones de dólares en acciones. Y viene un país. Ya en esa época ya había, Japón estado recuperándose en los 60, en los años 60 ya había Sony, ya había Toyota, ya habían varias empresas grandes en Japón. Y dijeron, bueno, ¿qué pasa si los japoneses que están con plata ahora vienen y empiezan a comprar acciones de la IBM? ¿No se le puede negar? No, no se les puede negar, pues esta compra. Entonces de pronto nuestro sistema de seguridad que está en manos de IBM puede pasar por cuestiones de libre mercado, puede pasar a manos de alguien, en este caso los japoneses o los, no sé, los rusos o quienes sean, pueden comprar. Y de pronto todo nuestro sistema de comunicaciones está obviamente en manos del enemigo. Eso no puede ser. No, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué? No, es que lo que pasa es que IBM desarrolló sus propios procedimientos, sus propios protocolos, solo ellos saben. Además, solo funcionan con sus equipos IBM, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una historia. Entonces, este grupo que se llama DARPA, dijeron, bueno, entonces la única forma de resolver este problema sería que hubiera un juego de protocolos que no sea propietario, que no dependa del hardware y que cumpla tales condiciones. Y las condiciones eran básicas, ¿no? Decía, si un nodo de una red desaparece, que todo lo demás se reenrute, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer los conceptos de enrutamiento, empiezan a aparecer cosas. Y dice, bueno, que este juego de protocolos no dependa del hardware. Bueno, y así varias condiciones, y entonces llamaron a un concurso nacional para que las universidades y un montón de gente presentara un concepto de este nuevo tipo de protocolo que iba a ser independiente del hardware y de todo para evitar que alguien pudiera hacerse cargo de
de la defensa, etcétera. Entonces ahí aparecieron con este concepto, TCP/IP, que cumple exactamente lo que la gente de DARPA había definido. Es un juego de protocolos. TCP/IP es un juego de protocolos, no es un protocolo, es una colección de protocolos que lo que hace es cumplir esos requerimientos que habían dicho los de DARPA. Entonces ya en los 70 aparece TCP/IP, poquito a poco va empezando a reemplazar otros protocolos y en la actualidad, a partir ya de los años 2000 hacia adelante, se convierte en el protocolo dominante, absolutamente dominante. No hay ningún protocolo que sea, y no se ve, miren, ha sido creado en los años 70. Ya son 50 años que tiene este protocolo y no se ve a futuro, de aquí una mirada a 10 años, a 20 años hacia adelante, no se ve que ningún otro protocolo pueda reemplazar a este protocolo TCP/IP o alguna otra cosa que pudiese reemplazar. Entonces la cosa está complicada desde el punto de vista de que vamos a seguir conviviendo con este juego de protocolos TCP/IP. Lo único que han hecho es intentar mejorar el IP, que hasta ahora se llama IP versión 4 y que ya están queriendo reemplazarla con la versión 6, pero no hay ningún cambio sustantivo en ello. Entonces, esa es más o menos la historia no oficial de TCP/IP. ¿De acuerdo? No sé si a alguien le interesa algo más, lo comentamos. Hola, hola. ¿O ya durmieronse? No, se entendió, Inge, se entendió. Se entiende. Bueno, Didi. ok. Ok, entonces vamos ya directamente al juego de protocolos. El juego de protocolos de TCP/IP. Nosotros vamos a ir viendo poco a poco, pero esto, a ver si lo puedo poner en una sola plana. Ok, creo que sí. Me avisan si lo ven completo. Sí, eso es. Bueno, el juego, el TCP/IP original estaba compuesto por todos estos protocolos. Aquí está en la parte derecha, está el nivel de OSI al que deberían estar perteneciendo esos protocolos. Increíblemente, este juego de protocolos TCP/IP salió solo con capa 3, capa 4 y capa 5. ¿Por qué? Porque era un requisito que no sea dependiente del hardware, es decir, de la capa 2 ni de la capa 1. Que sea un protocolo que pudiera montarse encima de cualquier hardware. Aun cuando ahora en la actualidad, cuando ustedes vean el TCP/IP, ya ponen capa 1, capa 2, 3, 4 y 5, ¿no? Pero la capa 1 y la capa 2 no fueron parte del diseño original. De hecho, no es parte. Bien, ¿qué cosas había en esa época? Fíjense, este juego de protocolos TCP/IP son solo dos de los muchos protocolos que hay. Entonces, hay protocolos que están en capa 5, que es lo que a OSI le corresponde de la 5 a la 8, pero en este TCP dijeron, bueno, todas las aplicaciones están aquí. ¿Qué aplicaciones? Telnet, que significa Telecommunication Network, Telecom Network. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a suponer que estoy aquí. Vamos a suponer que el centro mismo de comandos está aquí, en Kentucky. Vamos a suponer, no sé si será o no será verdad, pero vamos a suponer que está ahí. Y yo estoy viajando con el presidente y estoy por aquí en Washington. Entonces el presidente dice, bueno, hay un problema, puede comunicarse con la central. Entonces yo desde mi computador me podré conectar a través de la red a este host de manera remota y trabajar como si estuviera conectado ahí mismo. Entonces eso es lo que en esa época era el Telnet. El Telnet era la posibilidad que yo me conectara desde cualquier lado a mi host central y trabajar como si estuviera en el lugar. Luego habían otros requerimientos. ¿Qué pasaría si yo quería transferir el archivo maestro de aquí a allá, de un lado al otro, no sé, por cualquier razón? Entonces, para eso desarrollaron la aplicación
y el procedimiento que se llama File Transfer Protocol, que hasta el día de hoy sigue funcionando. Todo el mundo lo usa, sin saberlo, pero lo usa. Todos los downloads se hacen con este protocolo. Luego, otro requerimiento de aplicaciones era, oye, y aquí hay en cada uno de los lugares hay alguien, sí, ¿cómo hacemos para que yo le mande un mensaje solo a él y no a los demás? Entonces ahí apareció el concepto de correos electrónicos. Y el protocolo que maneja eso se llama Simple Mail Transport Protocol. Acá está, Simple Mail Transport Protocol, protocolo de transferencia simple de correos. Y luego apareció una cosa muy parecida al File Transfer, que se llama Trivial File Transfer, que se utiliza para redes locales, no sé, para mover de aquí mismo, hacer backups, hacer cosas raras ahí. Siempre se utiliza algún protocolo que sea más rápido. Y luego tenemos el protocolo TCP, que ya trabaja en capa 4. Este protocolo TCP es un protocolo que lo vamos a mirar en extenso. Es un protocolo que nos da la seguridad de que nuestra información va a llegar al destino correctamente. Y para casos en los que no necesitamos tanta seguridad, crearon un protocolo que es un poco más inseguro que el TCP, pero que se utiliza mucho en la actualidad, que se llama UDP. Y este protocolo UDP no tiene tanta seguridad como TCP, pero también tiene muchas aplicaciones en la actualidad, como ser aplicaciones de tiempo real, videos y todas esas cosas, la voz sobre IP y todas esas cosas funcionan con UDP y trabaja bien. Finalmente, abajo, en la capa más básica, está IP como protocolo dominante, ¿sí? Y tiene colaboradores a ese nivel, o un poquito más acá, un poquito más arriba, un poquito más abajo, depende cómo lo vean los autores. En los textos ya tienen ustedes 6, 7 libros para mirar. Y ahí está el protocolo ARP, que es el protocolo que va a resolver las direcciones IPs versus direcciones físicas. Y CMP, que es un protocolo que significa Internet Control Messaging Protocol. O sea, es un protocolo que sirve para llevar todas las informaciones de un lugar a otro para decir, ay, ¿sabes qué? Tu paquete se cayó, se murió en tal lugar, no sé, ¿no? Y aquí hay un otro protocolo que no se usa gran cosa. Fue diseñado en el origen, pero no se usa gran cosa porque se necesita un servidor para tener esto y esto nadie lo hace. De hecho, este es uno de los protocolos, uno de los pocos protocolos del original que efectivamente no es funcional, no funciona. Nadie lo usa. Así que, pero está ahí por historia, ¿no? Entonces, todo este es el juego de protocolos de TCP/IP. Entonces, nosotros vamos a empezar. Ya hemos visto capa 2, ya hemos visto capa 1. Entonces, ahora vamos a subir un nivel de capa y vamos a ver capa 3. Este es el protocolo más importante y accesorios adicionales los vamos a ver estos dos, pero este es el principal, protocolo IP. ¿Sí? ¿Hasta ahí va? Bien. Ok. El protocolo IP es un protocolo que define varias cosas. Y vamos a ver si lo tenemos. Ok. El protocolo IP es capa 3 y como capa 3 tiene todo lo que los protocolos tienen, ¿no? Se estila y ustedes van a encontrar en todos los textos este tipo de dibujo que se hace para las tramas, para no colocarlas en este formato que está aquí abajo, ¿no? Yo debería ponerlo en este formato así largo, pero como es tan largo, no alcanzaría el ancho de la hoja, por lo tanto, han definido casi, no es obligatorio, pero han definido casi de manera estandarizada que los encabezados los van a poner de 4 octetos o 32 bits, si quieren, como quieran verlo. Y a continuación los otros 32 y a continuación los otros 32, entonces vendríamos 32, así, etcétera. ¿Sí?
Entonces, en algún lugar estarán los datos y detrás de los datos existirán los, no sé, algunas cosas adicionales, como sea. Como sea. Entonces, esto es lo que tiene el protocolo IP y lo que tiene es, en los primeros 4 bits, yo voy a hablar ahora de esto para que avancemos un poco. Vamos a insertar una más y voy a hablar solo de esto, que es lo que importa. El momento. Ok. Bien. El protocolo IP, entonces, o la trama IP, como se llama. Comienza con 4 bits y en estos 4 bits lo que se pone es la versión del protocolo IP. Entonces, en la actualidad hay la versión 4 y también hay IP versión 6. La que estamos viendo aquí abajo es IP versión 4. IP versión 6 tiene otra trama. La podemos poner también. Pero vamos a hablar en extenso de la versión 4 porque es la versión que permite entender luego cómo va a funcionar la versión 6. Entonces, aquí siempre vendrá un número que es 4, que es la versión 4. Pusieron 3 bits porque dijeron, bueno, esto vamos a usar cuando venga la versión 5, le ponemos por 5 y si viene la 6 y viene la 7. Bueno, eso es lo que pensaban los diseñadores, pero sucedió que la versión 5 nunca apareció y la versión 6 tiene otro formato, así que no se usa el mismo. Pero bueno, siempre vamos a ver un 4 aquí, ¿sí? Y aparecen otros campos, pedacitos, ¿sí?, de la longitud, de este tipo de servicio que va a brindar. Este tipo de servicio se refiere al hecho de que a quien, fíjense, este protocolo IP puede dar servicio a TCP o puede dar servicio a UDP para identificar a cuál de los dos va a dar. Y en teoría, los que desarrollaron estos protocolos pensaban que iban a aparecer más protocolos a este nivel, no con RAR, por supuesto, otras cosas, otros protocolos, y podrían ser parte también. Entonces, por eso necesitaban tener de alguna forma en el encabezado a quién iban a dar el servicio, con qué tipo de calidad, etcétera, un montón de cosas que pretendían en un principio. Luego, hay 16 bits desde el 16 hasta el 31 para que nos diga cuál es el tamaño de esta trama que se está enviando. O sea, este encabezado, aquí en el encabezado ya viene la longitud del paquete completo. ¿Para qué sirve esto? Para que el receptor, cuando empiece a recibir, es una versión 4, le está dando servicio a TCP y dice que mide tanto bytes, en bytes. Entonces, como tenemos 16 bits aquí, las posibilidades son en teoría desde 0, nunca arranca con 0, pero en teoría desde 0 hasta el máximo 2 elevado a la 16, que son 65.535. ¿Sí? O 36, como quieran verse. Esos 65.536, que estrictamente 2 a la 16 es eso, es el tamaño máximo que puede tener un paquete IP. Un paquete IP, el tamaño máximo es el máximo valor de longitud total. Quiere decir que puede tener un tamaño de 64.000 o 65.536. Eso. A eso normalmente se le llama 64K, pero bueno, esa es la longitud total. Como todos los protocolos, IP tiene el mismo concepto. ¿Se acuerdan? Un file tiene que ser enviado por capa, vamos a suponer en HDLC, y si tiene que ser enviado en HDLC,
se tiene que cortar en pedazos de una determinada longitud. En el caso de HDLS es variable, pero se corta en pedazos. En Ethernet también el máximo tamaño que se puede mandar son 1500 bytes. Puede ser un poco menos, sí, pero no puede ser más. Entonces un file que tenga más de ese tamaño tiene que ser cortado en pedazos. Ese es el concepto básico que hizo este señor, que lo diseñó desde la primera vez este señor Christiansen cuando hizo su protocolo Xmodern, ¿se acuerdan? Lo dividió en pedazos fijos, pero puede o no ser fijo. En realidad los protocolos nuevos podrían definir que sean fijos o no. En este caso, por ejemplo, IP no tiene una longitud fija. Lo que sí tiene es un campo para decir qué tamaño del paquete está viajando. Entonces, eso facilita la cosa, ¿no? Entonces, yo puedo decir es un paquete de 1K, 2K, 10K, 64, hasta 64K. O 65.535. Ahora, como cada paquete es parte, es un pedacito del archivo que estoy mandando. Entonces, como es un pedacito, es parte de ese archivo, entonces yo necesito identificarlos. Y entonces aquí en esta parte de identificación, lo que hacen es, este vendría a ser el número de paquete. En el caso de TCP/IP, los diseñadores dijeron, podemos tener 2 elevado a la 16 paquetes diferentes, porque este campo tiene 16 bits. ¿Qué significa eso? Que puedo tener el paquete 0, el paquete 1, el paquete 2, hasta el paquete 65.530 y tantos. Fíjense, la longitud total puede ser 64K o 65.535. Y el número de paquetes también 65.000. Entonces el tamaño del archivo sin repetir ningún número, sin repetir, porque podríamos repetir. Sin repetir ningún número será 65.535 por 65.535. Eso es un, no sé, si ustedes tienen calculadora pueden hacer su cálculo. Entonces, un file grande puede ser, y no se van a repetir los identificadores, así que estaba diseñado para que pudiese manejar files de cualquier tamaño. De hecho. ¿Hasta ahí va? Hasta ahí va la idea de estos, hemos hablado de estos 4, hasta el momento de estos 4 campos. ¿Sí? ¿Va? ¿No va? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Hola, hola. ¿Aló? ¿Hay alguien o no hay? ¿Se entiende, ingeniero? Sí, ingeniero, se entiende. Bueno. Si no, ya se verá en el trabajo. Bueno, ya tenemos que los campos estos van más o menos diciéndonos algo. Luego aparece un campo que se lo puede explicar después, no es necesario en este momento, que son 3 bits. Y luego hay uno sí que es importante, que son 13 bits. Y este campo se llama offset o desplazamiento en español, desplazamiento del fragmento. Ahora vamos a tratar de entender de qué se trata. Ok. Para entender este offset del fragmento, necesitamos entender lo siguiente. Cuando yo saco de una máquina, o sea, cuando estoy en capa 3 se prepara, vamos a suponer en capa 3, se prepara una trama, un paquete de este, y lo preparamos con la máxima longitud, 65.000. Vamos a suponer que lo preparo con ese tamaño. Sale sale de capa 3 en realidad ese tamaño, pero cuando
la capa 2 quiere manejar, dice, no, a mí no me puedes dar más de 1500 bytes, porque yo soy Ethernet y como Ethernet no puedo manejar más de 1500 bytes, ¿se entiende? Entonces, lo que salió con un tamaño grande, ahí mismo en la misma máquina, ya quedó complicado. Dice, pucha, ¿y ahora qué? Tengo que partir este paquete que tiene la identificación XX, no sé. Lo tengo que partir en pedazos porque el señor de abajo, el que me está haciendo el servicio, no puede. Y esto, a ver, véanlo, más o menos yo siempre le hago la analogía siguiente. Usted compra en un ingenio azucarero 30 toneladas de azúcar. Lo pone en un tráiler y lo quiere usted en Los Pozos. Ahí tiene su tienda donde va a vender el azúcar. Pero el tráiler no puede llegar hasta su tienda. ¿Por qué no puede? Porque hay reglas, porque en el cuarto anillo los van a parar, le van a decir, usted tráiler no puede pasar de aquí hacia adentro. Pero mire, mi carga no puede. Punto. Entonces, ¿qué hago para mandar la carga? Vacíela en camiones más pequeños, en camionetas, no sé. Entonces, de alguna forma, ese paquete grande lo van a dividir en pedazos que sean permitidos para entrar a la ciudad de Santa Cruz. Entonces, posiblemente ese mismo proceso pueda suceder más de una vez. Quizás del cuarto anillo al segundo anillo permitan camiones de 5 toneladas, entonces, ¿no? Lo vaciarán a los de 5 y después adentro del segundo anillo solo permiten camionetas de 1 tonelada, entonces, etcétera, etcétera. Finalmente van a llegar a los pozos donde está la tienda, posiblemente muchos camioncitos, pero finalmente de alguna forma yo tengo que ver que sea la misma cantidad que yo compré en el origen, es decir, la cantidad sea la misma que venía en el camión grande. ¿Y cómo yo sé cuál es, en este caso, si yo partí un paquete, cómo yo sé dónde queda cada paquete, cada fracción? Para eso es este campo, offset de fragmento. Entonces, un mismo paquete se partió en muchos pedazos, pero cuando lo estoy reensamblando, este offset de fragmento me va a indicar en qué parte de la trama completa es el paquete que me está llegando. Y entonces, no, este paquetito dice que tiene un offset desde el origen hasta aquí, y aquí es donde llega. Este otro viene aquí. Entonces, cada uno de los pedazos puede viajar de manera independiente y llegar incluso en desorden, pero con este offset de fragmento yo puedo reensamblar todo el paquete completo. Esta es una gran idea que tuvieron, porque sin esto no se podría hacer ese reensamblaje, y con este offset de fragmento se trata de ayudar a que el receptor pueda reensamblar los pedacitos que estaban llegando. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, yo voy a pasar ya con esto. Esto lo que acabamos de comentar se llama fragmentación, ¿sí? Y lo que les decía, lo que está permitido a circular, aquí hay el ejemplo de los anillos. Al cuarto anillo me llega el camión y después del cuarto anillo solo me permiten camioncitos chicos. Obviamente voy a tener para Jorge, que dice, es en realidad el identificador que habíamos hablado en el encabezado, ¿sí? ¿Dónde estaba el encabezado? Estaba por acá, aquí. Este identificador no es nada más que la etiqueta que tienen los camiones para Jorge. Bueno, ok, llega el camión hasta el cuarto anillo, y en el cuarto anillo lo detienen porque tiene que irse para camioncitos más chicos. Entonces, a ese tamaño permitido se llama MTU. MTU significa unidad de máxima transferencia, es decir, qué tamaño de camión o qué tamaño de paquete me permiten circular. Todas las redes tienen tamaños diferentes, por si acaso. Eso hay que identificar o hay que conocer. Dice, esta red me permite llevar máximo 512 bytes, entonces ese es el tamaño máximo, etc. Y así entonces podemos hacer todo el proceso. Bien. Yo creo que aquí, antes de este trabajo,
¿Qué trabajo tocaría? Antes de hablar de la fragmentación, debemos hablar todavía. Tarea número 13, 14, 11, 12. ¿Qué tarea? 13. 13. Ok. Y por si acaso, desde la próxima clase, todo el mundo dice que tiene que encender sus cámaras. Así que, protocolo. Pues eso va a ser para la próxima clase. Inextenso el protocolo IP. Tienen harto para leer porque es largo, ¿sí? Y luego vamos a ir viendo poco a poco todo lo demás que se tenga que ver, ¿sí? Ok. Entonces eso quedará para el día lunes. Nada. Si tienen alguna consulta, Inge, en lo que explicó de la versión, lo que estaba al ladito el loan, ¿eso para qué era, dijo? al ladito de De la versión al comienzo, en lo que explicó. el campo ese, ¿para qué era? Eso Sí. es pues parte de lo que van a ver ustedes. Van a explicar todos los campos de pe a pa. Ah, ¿Qué hacen ya. los campos? ¿Qué hacen cada uno? Yo he hecho la introducción solamente. Ustedes van a explicarme de qué y para qué sirve cada uno de los campos, qué tamaños, todo eso. Eso está en IP. Hay harto que tenemos que ver, así que, bueno, no nos queda más que seguir. No se preocupe que eso lo va a leer. Kevin. Ingeniero, disculpe, tengo una pregunta. Habló que el offset de fragmentos es lo que fragmentan, lo que está dividido en pequeñas partes, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que se desfragmente el paquete? No, Disculpe, no, no atendí esa parte. a ver. Eh, volvamos al dibujito. Volvamos un poquito al dibujito. Ok, lo hacemos así. Yo estoy aquí adentro, quiero recibir mi camión de azúcar. ¿Sí? Para ponerlo en el ejemplo simple que estábamos haciendo. Pero hemos visto que la realidad hace que en el cuarto anillo me paran y no me dejan seguir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me consigo camioncitos, ¿sí? Que sí son los que permiten entrar hasta adentro. ¿Estamos? Y entonces, ¿qué es lo que se va a repetir en este? Va a decir, bueno, esto es para Jorge, ¿sí? Porque era para Jorge, para mí. Y este es el camioncito 1. ¿De acuerdo? El camioncito 1 empieza desde 0, ¿sí? Hasta, no sé, vamos a suponer, a ver, lo voy a dibujar aquí, por si acaso. Vamos a suponer que todo el azúcar era una cosa así de este tamaño. Estoy poniendo el azúcar como idea del file, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, esto tenía 16, vamos a suponer que ese era el tamaño, 16 de alguna cosa, pero mis camioncitos me pueden llevar de 4 en 4. Entonces, necesito 4 camioncitos. 1, 2, 3, 4, sí. Ok. Todo mi carga o mi file, necesita 4, ¿sí? 4 camioncitos. Era de 16 y ahora me va a llevar del 0. Voy a llevar las 4 primeras, ¿sí? 4 toneladas, cajas, bolsas, lo que sea. Este próximo me lleva otras 4, ¿sí? En tamaños estamos de acuerdo, pero estas 4, con respecto a estas 4, ¿dónde está? Todas son de 4, pero ok. Pero nosotros sabemos que estos 4
no son lo mismo que estos 4. Estos 4 son los 4 del principio. Estos 4 son los 4 que vienen después de la cuarta posición. Estos 4, etc. Eso que nos indica a partir del origen. El offset es a partir del origen. ¿Sabes qué? A partir del inicio del file, vos estás, por ejemplo, este 4 me va a tener que decir que está exactamente vos estás a 12, ¿sí? A 12 posiciones del origen. Entonces, cuando este llega, eso es lo que viene en el fragment offset, en ese fragment offset. Entonces, cuando este cuarto llegue a destino, en el destino se va a ver dónde tienes que estar vos. Vos tienes que estar a 12 posiciones del origen, y lo va a poner aquí, block. Y entonces el destinatario es el que ensambla. O sea, aquí yo en recepción voy a ver, este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, sí, ya, se llegaron las 16 toneladas, sí, llegaron, ok, perfecto. Si por ahí me falta alguno, porque pueden llegar así, los camioncitos salieron en un determinado orden, pero el camioncito 2 se le pinchó la llanta y no llega. Bueno, no llega, yo no puedo cerrar mi paquete porque no está completo, tengo que esperar a que llegue. Si no llega, obviamente el pedido que hice de 16 no me llegó y entonces lo rechazo. Pues digo, no, ¿sabes qué? No me llegó nunca, se fueron, se lo robaron, qué sé yo. Mándame de nuevo todo el paquete en pedazos otra vez, como quieras, pero a mí me tienen que llegar lo que yo pedí, digamos. Más o menos ese es el concepto. No sé si ahora le queda más o menos claro del fragment offset. Sí, ingeniero, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más? ¿Nada? Bueno. Ok. Bien, señores, nos estamos viendo entonces el día lunes. Ya esa sería la tarea. ¿Ya? IP. Lean, hay harta información para leer de IP. Que tengan buenas noches. Hasta luego, Inge. Buenas Buen fin de noches. semana. Bueno, igualmente a todos. Hasta luego.